Bueno, estamos hablando del COVID, ¿no? Que es el tema. Así es, y el movimiento que hay en las calles. Bueno, ya lo tenemos a Eduardo López, médico infectólogo, en contacto con nosotros. Eduardo, Antonio y Daniela, aquí en C5N los saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Daniela? ¿Qué tal Antonio? Gracias por atendernos. Bueno, veíamos ya el movimiento en la calle casi total, ¿no? Entendemos que hay algunos sectores que no están funcionando, pero nos encontramos nuevamente en una semana donde hay que tomar decisiones, donde tiene que haber anuncios. ¿Qué lectura hace lo que está pasando y qué es lo que se puede modificar? Si es que queda algo más, si se puede abrir algo más. Yo tengo la sensación que Argentina va hacia, o está en este momento en tres escenarios, ¿no? Un escenario con un número importante de casos en el interior del país, que ayer representaron casi el 25%, y hay días que representan el 30%, que es un número alto, especialmente hay un aumento importante de casos en varias provincias, como Córdoba, como Jujuy, como mismo Santa Fe, como Mendoza. En segundo lugar, hay un amesetamiento con baja de casos, y bien todavía son altos, en Ciudad de Buenos Aires, y hay un ralentecimiento del número de casos en provincia de Buenos Aires, que en realidad el ralentecimiento es más en el conurbano bonaerense, porque hay que apurar casos de municipios que empezaron a tener casos, ¿no? Como el caso de Bragado, como el caso de Junín, como el caso de Viamonte, como el caso de Villarino, etcétera, que eran lugares que no había casos, con lo cual estamos con tres escenarios. Daría la sensación que el escenario del AMBA van disminuyendo el número de casos, diríamos, ¿no? Por lo menos en Ciudad de Buenos Aires eso se ve, y en conurbano bonaerense parecería que la curva de casos es mucho más lenta, ¿no? Pero todavía tenemos que esperar por lo menos esta semana para tener una idea de cómo va evolucionando esto, ¿no? Esta semana es usted, Eduardo, por el tema de la marcha, ¿no? Que hubo cantidad de gente sin barbijo, caminando por la calle, protestando, unos al lado del otro, no respetando distancia, porque esto puede pasar que esto multiplique los casos también. A ver, siempre cuando uno hace actividades de menor riesgo que en ambientes cerrados, ¿no? Sin embargo, no es conveniente marchas donde uno se agrupa sin darse cuenta por un tiempo y con o sin barbijo. Si es con barbijo mejor, pero digamos está el riesgo de que alguno haya ido a la marcha sin barbijo. Yo creo en este sentido que la marcha, todo el mundo tiene derecho a protestar, a inquirir a las autoridades, que es correcto, forma parte del acto democrático. Yo lo que pasa es que no hubiera hecho una marcha parada con gente agrupada, lo hubiera hecho caminando, como se hacen las marchas en los países anglosajones, en el cual la gente camina separada y el riesgo disminuye muchísimo. Nosotros en la marcha que hubo el otro día frente al obelisco hubo gente agrupada por bastante tiempo y esto no es bueno. En cambio, gente que fue en auto, el riesgo es nulo prácticamente. Claro. Con lo cual puede haber, porque el aire libre no elimina los casos, no elimina la transmisión del virus, la minimiza, que son dos conceptos distintos, ¿no? Con lo cual, las marchas hay que hacerlas tomando las precauciones correctas, y en general esto se ve después del día 5, el día 6 de la marcha, el día 7, ¿no? Hay que esperar 14 días a ver qué pasó, ¿no? Eduardo, empezábamos a ver un horizonte con la aparición de la vacuna, ¿no? La fabricación en Argentina, bueno, las varias opciones que tenemos, pero en las últimas horas se supo de un caso de reinfección en Hong Kong. Para los que no están al tanto, una persona que había tenido coronavirus y que ahora vuelve a dar positivo de una manera diferente, casi sin síntomas. ¿Cómo cambia esto el escenario a nivel mundial? A ver, lo que hay por ahora de esto es un comunicado de la Universidad de Hong Kong. No está el trabajo original, que le digo la verdad, lo estoy buscando, sí, porque en todo comunicado es breve y uno no puede saber cómo impacta esto en lo científico y en lo de salud pública. Así que en este aspecto yo sería cauto. Creo que es una pequeña luz amarilla que se prende, sí, pero de ninguna manera un gran flash. Hay que esperar un poco a ver qué pasa y a ver que
que cómo es este impacto con el trabajo científico. Esto es un comunicado y lamentablemente los comunicados se ponen lo que a uno le parece, no el trabajo científico completo. Así que estemos atentos, habrá que seguir observando, pero no es para hoy por hoy para plantear que estamos frente a una mutación completa del virus. ¿Está bien? Eduardo, y las vacunas que estamos fabricando en la Argentina, creo que es la de Oxford, ¿no? Y las otras vacunas que también se pueden llegar a probar en la Argentina, ¿está probada ya su eficacia, Eduardo? A ver, como han dicho todos los que están trabajando en esto, nosotros tenemos en la Argentina un convenio de producción de la vacuna de Oxford a través de AstraZeneca, hecha por el laboratorio Synergion Biotech, que es un laboratorio privado, pero con mucho impacto en la Argentina porque fabrica la vacuna de gripe, ¿no? Por ahora, los estudios de la vacuna de Oxford, como la de Pfizer, los resultados finales todavía no están. Argentina también va a probar una vacuna de virus muertos, una vacuna china, que también es importante. Así que en este aspecto diríamos, somos optimistas, pero cautamente optimistas porque necesitamos ver los resultados. Yo creo que los primeros resultados se van a ver en diciembre, no creo que antes, y a partir de ahí se va a ver cómo funciona esto. Creo que la producción va a estar lista para marzo, abril, y se va a poder empezar a vacunar, porque en el fondo hay 6 vacunas en el mundo que se están trabajando con estudios clínicos de fase 3, que para la gente entienda son mucha cantidad de individuos, 20.000, 30.000 individuos, en el cual a uno se da la vacuna, a otros no se le da nada, se da lo que los médicos llamamos placebo, y se ve cómo se infectan ambos grupos. Si la infección es grupo placebo, la vacuna es eficaz. Esto lo vamos a tener idea en diciembre, antes no creo. Eduardo, hay algo que se está dando por estas horas en paralelo y que es algo contradictorio, ¿no? Ha bajado el número de ocupación de camas en las últimas semanas y en lo que es el AMBA, ¿no? Eso por un lado, como dato positivo, pero por otro lado, hay ciudades como por ejemplo la ciudad de Mar del Plata, que avanzó hacia algunas aperturas y que ahora ha presentado en las últimas horas 164 casos nuevos. Entiendo que es el número más alto, ¿no? Hasta ahora. Es decir, que en el interior del país ahora empiezan a aparecer estos focos, mientras en Ciudad de Buenos Aires y AMBA, bueno, no sé si la situación mejora, pero por lo menos se mantiene, ¿no?, con un número de casos. ¿Esto qué preocupación le genera? Bueno, hay 2 lecturas, ¿no? La primera lectura es lo que yo hablaba de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, que no son casos del AMBA, ¿no?, que ese es importante. Esos casos están dados básicamente por agrupamientos, reuniones familiares y no respeto del distanciamiento social. Esto pasó en Mar del Plata, pasó en Bragado, pasó en varios municipios. Y esto es una lástima porque eran municipios que estaban en una fase avanzada, fase 4 o fase 5. Ahora, por otro lado, la mirada de las camas de terapia es un tema interesante. No sé si ustedes se acuerdan que hubo cálculos en el cual decían que el día 15 al 20 de agosto estaban colapsadas las camas de terapia. ¿Se acuerdan? Sí. Y las camas de terapia no se colapsaron, el sistema está trabajando a pleno e incluso ha disminuido la ocupación. Con lo cual, uno tiene que ser cauto con los cálculos matemáticos que salen publicados en todos los diarios, y muchas veces la biología no es un cálculo matemático, diríamos, y eso es importante. Lo que pasó en el interior de la provincia de Buenos Aires es un llamado de atención a la gente que está en esos municipios, ¿no? Que se cuiden, que hagan distanciamiento social. Todos los casos, cuando los casos crecieron así abruptamente, hubo reuniones, ya sea familiares, o de amigos, o partidos de fútbol. Y eso es una lástima porque el interior de la provincia de Buenos Aires tenía muy pocos casos, ¿no? Y ahora hay que empezar a bregar de nuevo, hay que empezar de nuevo a la fase 1 y demás. Fíjese usted que hoy, diríamos, ir a Mar del Plata ya implica un riesgo, ¿no? Claro, ya es un riesgo. Ahora, Eduardo, y digamos, supuestamente o seguramente esta semana habrá reunión del comité de expertos con el presidente, ¿no? ¿Qué le recomendarían hoy al presidente los expertos? Yo creo que
hay escenarios distintos, como dije antes, Sí. ¿no? Yo creo que el interior del país va a depender mucho de cada jurisdicción, Sí. porque no es la situación que está viendo, porque están en aumento el número de casos. En el caso del AMBA, yo diría que Cava podría seguir abriendo actividades recreativas sociales y actividades comerciales. Y el conurbano creo que va a ir también lentamente en ese camino. Es muy bueno lo que está pasando con muchas fábricas del conurbano, Antonio, Sí. que trabajando bajo protocolos estrictos y llevando a la gente en transportes propios, no hubo brote dentro de la fábrica. Lo que hubo fueron obreros, operarios o empleados que trajeron el virus de la comunidad hacia la fábrica, pero impactando muy poco. Y eso creo que es un mérito importante, ¿no? Diríamos, en este aspecto del trabajo mancomunado privado con las recomendaciones de lo público. Así que me parece que más lentamente el conurbano bonaerense también va a ir avanzando. Recordemos siempre que habitualmente el conurbano va 2 semanas atrás de lo que va de los casos, en el caso de Cava. Así que yo soy cautamente optimista. Hay que tener paciencia, hay que esperar, pero yo tengo la sensación que soy cautamente optimista. Hay que esperar este miércoles, este martes y este miércoles para ver cómo son los casos, porque habitualmente la carga de datos es más frecuente los martes y los días lunes, ¿no? Eduardo, muy cortito, ¿no? El tema sigue siendo el transporte público. La recomendación siempre es tratar de evitar el transporte público. Minimizar el transporte público, y si hay que usarlo, vamos a tener que usarlo bajo un protocolo que no implica hacinamiento dentro de los vagones, ¿no? Y dentro de los ómnibus y también de subte. Así que esto es importante. Hay que trabajar con un protocolo muy estricto para que el transporte público no sea un factor de transmisibilidad, ¿no? O de riesgo para la transmisión, mejor dicho. Eduardo, le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias Antonio, gracias Daniel, y que tenga muy buen día. Igualmente.